Esta presentación tratará sobre el tema de quejas y reclamaciones de los clientes. Para iniciar, vamos a hacer una aclaración semántica con la cual pretendemos, en primer lugar, clasificar debidamente lo que es una queja o un reclamo y, en segundo lugar, debido a esa clasificación, lograr atender en forma adecuada cada una de ellas. Para eso, vamos a seguir la siguiente presentación. A nivel empresarial, vamos a entender que existen las quejas. Estas son insatisfacción que el cliente nos manifiesta. Normalmente esa insatisfacción es producto del contacto con el personal de la organización y por lo tanto tiene que ver con el trato recibido. En este caso hay tres palabras claves que nos aclararán mejor sobre ese tipo de situación. En primer lugar, el cliente se molesta y de hecho hace manifiesto esa molestia con la compañía. En segundo lugar, el cliente manifiesta descontento, enojo en algunos casos y en tercer lugar, el cliente nos manifiesta estar resentido por el hecho acontecido en su caso. Por otro lado, existe el concepto de reclamo. Vamos a entender por reclamo la retribución que el cliente nos exige al momento de que exista una insatisfacción de parte de él en el producto o el servicio que adquirió con nuestra organización. Es decir, en el reclamo el cliente ya adquirió el producto o el servicio y algo no satisfizo sus necesidades y por tanto se presenta nuevamente en nuestra organización, en este caso presentando un reclamo y no una queja. En el caso del reclamo existen tres palabras claves que nos ayudarán a identificarlo mejor. En primer lugar, el cliente se presenta exigiendo la devolución o la reposición del bien o el servicio adquirido. En segundo lugar, el cliente protesta de forma fehaciente sobre el incumplimiento que el cliente siente en que incurrimos en nuestra organización. Y en tercer lugar, el cliente solicita o pide que se le haga algún ajuste de acuerdo a lo que adquirió con la organización. Hay un tercer término que también es importante aclarar, ya que por su connotación es muy diferente a la queja y al reclamo, y es el que tiene que ver con las sugerencias. Por sugerencia vamos a entender las ideas que los clientes nos manifiestan. En este caso, la palabra clave de una sugerencia es la recomendación que el cliente nos manifiesta como su voluntad de que se cambie algo en la organización. También es una proposición, ya que el cliente nos da ideas que pueden ser provechosas para la organización. Y en tercer lugar, como ya lo hemos mencionado, son ideas que el cliente nos manifiesta y que pueden ser tomadas en consideración si así la organización lo considera. En este caso, a diferencia de las quejas y los reclamos, una sugerencia puede ser una oportunidad de efectuar cambios dentro de un producto o un servicio o dentro de la parte del trato con el cliente. En el pasado, hablar de quejas y reclamaciones era considerado como algo negativo, de tal suerte que para los administradores era casi prohibitivo admitir quejas y reclamos de los clientes, ya que evidenciaban problemas que precisamente la administración no quería solucionar o bien no le interesaba hacerlo. Hoy en día las quejas y las reclamaciones son importantes oportunidades de mejora, ya que en el momento que el cliente manifiesta la existencia de ellas, la organización tiene información valiosa que le va a ayudar precisamente para corregir el rumbo que se ha tomado. Por lo tanto, una queja y un reclamo es una oportunidad de mejorar en algo lo que la organización está haciendo en este momento. En el momento que un cliente se presenta a nuestra organización con una queja o un reclamo, es importante que la persona que le atienda tenga claro que ese cliente llega con dos componentes adicionales. El primero tiene que ver con la razón o motivo por el cual se presenta a la organización y es lo que llamamos la parte racional.
En esta se ubica la razón o motivo que hace que el cliente se presente a la organización, sea para reclamar o sea para presentar una queja. Pero no llega solo, adicionalmente se presenta con una carga emocional. Puede ser que tenga enojo, puede ser que tenga tristeza, tenga furia, y entonces al momento de recibir la queja, el trabajador de la empresa debe tener estos dos componentes claros para evitar caer precisamente en el lado emocional del cliente. Si lo hace, la queja o el reclamo posiblemente no se atienda de la mejor manera. Para resolver las quejas y los reclamos, los trabajadores deben seguir 3 pasos bien importantes. En primer lugar, deben tener claridad en lo que el cliente requiere. Cuando el cliente ha manifestado su interés o su necesidad, el trabajador debe corroborarlo, haciéndolo en resumen al cliente y de esa manera determinar si está en lo cierto o no con lo que está comprendiéndole a ese cliente. Si es así, pasa a la etapa 2, que es, de acuerdo a las políticas, indicarle al cliente qué es lo que procede. La política es el marco regulatorio que toda empresa debe tener para resolver quejas y reclamos. Y en tercer lugar, ese trabajador debe comprometerse en ejecutar lo que en la política se dice delante del cliente, de tal manera que el cliente siempre sepa qué es lo que van a hacer en su caso. Y ya para finalizar, vamos a darles 2 precauciones que cualquier trabajador debe tomar en cuenta al momento de atender una queja o un reclamo del cliente. En primer lugar, tiene que ver con el tiempo. La recomendación es no acelerarse en la toma de la decisión. En esto el tiempo es fundamental. El trabajador debe tener tiempo suficiente para evaluar la situación del cliente y poder tomar una decisión debidamente justificada. La otra precaución que es importante entender es el efecto de la solución que le demos a un cliente, ya que ese efecto puede ser negativo para la organización o negativo para el cliente. Pensemos en un momento en los efectos, por ejemplo, cuando la solución que le damos sea más cara que el problema que el cliente nos trajo, o el efecto que pueda tener en otros clientes la decisión que tomamos con el reclamo o la queja que nos presentó uno de ellos. Siempre va a haber un efecto en la decisión que tomamos. En resumen, las quejas son oportunidades importantes que hoy las organizaciones tienen para mejorar. No las veamos como algo negativo, todo lo contrario, son importantes oportunidades de mejora que harán que una organización crezca de la mejor manera posible. Muchas gracias.